Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nos toca providencialmente tener este retiro mensual, como cada mes, valga la redundancia, justo el día siguiente a la celebración de Pentecostés. Por lo tanto, pues ya anuncio que hablaremos ahora del Espíritu Santo y después de la fiesta que celebra la Iglesia hoy a la Virgen como Madre de la Iglesia. Habrás meditado en estos días, y ayer lo escuchamos en la primera lectura, el relato de lo que sucedió el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer como unas lenguas de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Tantas veces hemos escuchado este pasaje de los Hechos y pienso que te habrá algunas veces por lo menos resonado, hecho ruido en el corazón, la fuerza de la irrupción de la tercera persona de la Trinidad, porque en el Antiguo Testamento, en general, las manifestaciones divinas no son justamente a través de vientos fuertes o de grandes manifestaciones, sino más bien silenciosas. En una brisa suave se aparece el Señor. O sí es verdad, en el desierto a Moisés en el fuego, pero no un fuego, digamos, abrasador, sino una zarza ardiente que está allí sin consumirse. En cambio, en esta descripción, la tercera persona de la Trinidad se expresa como fuerza, ¿verdad? Se quedan todos atónitos, desconcertados. ¿Qué es lo que está pasando? Y no solo qué es lo que está pasando de un modo externo, porque de toda la ciudad de repente frente al ruido y al trueno que se escuchó, acudieron a donde estaban los apóstoles, sino también lo que estaba pasando en su interior. Podemos imaginar perfectamente que los apóstoles y las santas mujeres, junto con la Virgen, estaban haciendo caso a lo que Jesús les había dicho, que esperaran al Espíritu Santo, que no se dispersaran. Es decir, Jesús les había mandado a anunciar la buena noticia, a bautizar, pero también les había dicho, esperen al Espíritu Santo, que vendrá en pocos días. Eso está bien al comienzo del libro de los Hechos. Jesús les había anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y el Espíritu Santo que reciben, en el fondo, como a nosotros nos pasa, y te pedimos, Espíritu Santo, ahora mismo que nos siga pasando siempre, los transforma de personas llenas de dudas, de interrogantes, de alguna manera de no saber bien qué iba a pasar. Lo transforma en gente que tiene fuerza, una fuerza venida de otro lado, venida de lo alto justamente, de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, que nos hace cambiar. Espíritu Santo, que nosotros también cambiemos.
que nosotros también nos sintamos fortalecidos por vos, renovados por tu gracia, y que salgamos a anunciarte. No es la idea del Espíritu Santo, digamos así, como algo abstracto, como una presencia que más o menos se siente suavecita, sí, estoy un poquito mejor, digamos. No, de ninguna manera. El fuego de las lenguas de fuego es un fuego que se sintió, que lo sintieron, que los cambió. El viento fue impetuoso y la audacia que esos hombres y mujeres hasta ese momento no tenían apareció en sus corazones. Aunque te parezca un poquito desviarme, pero el otro día le preguntaban vi un videíto donde le preguntaban a un sacerdote cómo podía hacer para probar que Jesús era Dios, ¿no? Y entonces él hacía un breve raconto y decía, ¿cómo puede suceder, ¿no?, que un hombre sencillo, un carpintero, de un pueblito perdido, de una aldea, de un pueblo alejado, dominado por los romanos, que no tenía ninguna cultura en ninguna de las ciencias propias de los clásicos, que no sabían ni poesía, ni literatura, ni astronomía, ni nada, digamos, ¿no? Que durante solo un espacio de tiempo breve, durante unos 3 años, se atreve a contradecir o a predicar una doctrina contraria a la del pueblo dominante, que eran los romanos, y que de repente, unos años después, esa doctrina contraria a todo el orden establecido, tan contraria que le valió la muerte, además, un detalle no menor, decía también este cura, resulta que unos años después empieza a tomar cuerpo, se expande y 3 siglos más tarde el emperador lo dispone como religión de todo el imperio. Y no solo eso, sino que no mucho tiempo después, toda la historia se empieza a contar en un antes y un después de Cristo. ¿Cómo es posible eso, digamos, no? Si no es realmente Dios, ¿quién ha hecho semejante cambio en la historia de la humanidad? Bueno, es un modo de explicarlo. Pero es por la fuerza del Espíritu Santo. Es porque efectivamente Jesús es Dios y nos envía al Espíritu Santo. Y los hombres con esa fuerza, con ese encuentro con el Dios hecho hombre, y por la gracia del Espíritu Santo que nos mueve, que los movió y que nos sigue moviendo a nosotros, pues efectivamente la luz divina lo cambia todo. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que realmente nos siga cambiando a cada uno de nosotros, en primer lugar, para que así cada uno aporte su grano de arena en la transformación de los corazones. Uno podría pensar en la transformación del mundo, ¿no? Sí, es verdad, queremos que el reino de Jesús se instaure, pero a veces prefiero yo ser un poco más prudente, si se puede decir así, porque, no vamos a cambiar las cosas de un modo supervisible, ¿verdad? Pero si cambiamos nuestros corazones, si sembramos la paz que Jesús nos vino a traer, si siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo nos atrevemos a renovarnos personalmente y a movernos por los criterios de paz, de amor, de entrega, de servicio que nos dejó Jesús, si en el Espíritu Santo somos constantes, entonces se irán
transformando otros corazones, además del nuestro. Y el Espíritu Santo, que hace su labor en nuestro corazón, la irá haciendo en el de nuestro vecino, en el de nuestro hermano, en el de nuestro hijo, en el de nuestro padre, en el de la persona que tratamos laboralmente. Y así, claro, no de un modo como aquel día, que todos se quedaron atónitos, pero con fuerza, con una fuerza constante, iremos transformando el mundo. Este fuego del Espíritu Santo que en su primera manifestación fue fuerte, sigue siendo fuerte, pero ahora es fuerte, digamos así, si me permitís, con unas manifestaciones distintas, en la medida que nosotros le abrimos el corazón. Y entonces hablamos como habló San Pedro. Ese mismo día, sigue un poquito más adelante, San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, relata cómo San Pedro se levanta y empieza a hablarles. Y les dice: hermanos, permítanme decirles con toda franqueza, bueno, venía hablando ya de antes, ¿no? Que venía hablando de David, que David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros. Y entonces, más adelante dice: pero todo el pueblo de Israel debe reconocer que a Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Eso es largo el discurso que ese día pronuncia San Pedro, anunciando y subvirtiendo, ¿no? Lo fuerte de la gracia del Espíritu Santo es que los apóstoles se atrevieron a dar vuelta el orden establecido que se había, entre comillas, había pretendido eliminar a Jesús y que no lo había conseguido eliminar, porque Jesús resucitó y envió a los apóstoles. Ahora que el Espíritu Santo está con ellos, empieza a cambiar la realidad. Pero ves, no la cambia desde una potencia arrolladora que quema y elimina a sus oponentes y los mata, como habían pretendido hacer con Jesús, sino que los cambia desde la predicación, es verdad, audaz, viva, fuerte, de San Pedro y de los demás, pero como un llamado, como una sugerencia, señores, abran los ojos. Y si esto que les estamos diciendo, que les estoy diciendo, es así como se lo estoy diciendo, y no lo estoy engañando, entonces, ánimo, adhieran, juéguense en libertad, atrévanse. En el fondo, esto es todo el anuncio de Pedro, de Pablo, de Juan, de todos los apóstoles. Es la invitación de Dios a través del Espíritu Santo que habla en nosotros. Por eso, confiemos en la fuerza del Espíritu que habla a través de nosotros y que habla en los corazones de las personas que trabajan con nosotros. Si todas las mañanas, me atrevería a decirte, al comenzar el día, al hacer nuestra oración temprana, al levantarnos en la presencia de Dios, le volvemos a decir: ven Espíritu Santo, estoy seguro que vos venís conmigo y que vas a manifestarte en mis palabras, en mi trabajo, en el ejemplo que yo quiero dar, no para que me aplaudan, sino porque quiero que en mí vean a Jesús. Y entonces los corazones se van a ir cambiando, se van a ir transformando. Haceme valiente, digamos así, y haceme consciente de que estoy y vivo para anunciar al Señor, para anunciar la verdad. El Espíritu es espíritu de verdad, espíritu de sabiduría y de ciencia. Es espíritu transformador. Si Jesús, decíamos hace un momento, digamos, se la jugó, subvirtió o pretendió subvertir el orden establecido, pues el Espíritu también
hace que nosotros no nos confundamos con los tiempos, sino que todo lo contrario, sin hacer una guerra en el sentido de guerra literal como la que lamentablemente están peleando entre los rusos y los ucranianos o en la Franja de Gaza, sin una guerra de armas y de muertes, sino en una guerra de amor, planteando así una guerra de amor con el Espíritu Santo, paso a paso avanzaremos en la conquista de los corazones. Los conquistará Él. No ya nosotros somos instrumentos, pero instrumentos movidos por una fuerza que viene de lo alto, con un espíritu de valentía. Seamos valientes. ¿Te acordás? Me encantó y la vi varias veces, aquella película que creo que se llevó el Oscar de Mel Gibson, Corazón Valiente. Señor, danos un corazón valiente. Pero te insisto, no para pelear por la tierra, digamos así. No para dirigir la gesta del pueblo escocés, como aquel hombre, sino para que el Señor vaya reinando cada vez más hasta el último aspecto de mi existencia y así los pueda invitar a los demás a que mirá, te vale la pena, porque vas a estar más tranquilo, no tranquilo que no te va a pasar nada, vas a tener paz y teniendo paz vas a tener alegría y los que estén alrededor tuyo van a gozar con tu presencia. Tu mujer te va a decir todos los días, estoy feliz de haberme casado con vos. No es cosa menor, no se vayan bueno, ustedes mismos lo saben. Como ustedes le van a poder decir también a su mujer, mira, estoy contentísimo de haberme casado con vos porque también te contagiaste de este espíritu. Y los hijos van a estar felices de vivir en su casa y van a decir, qué bien que se vive en esta casa, papá. Nos pones límites. Acá no se arma la misma juerga que en otros lados, no sé. No vamos a donde queremos cada vez que queremos, no nos podemos emborrachar, nos has enseñado que eso no es bueno, pero estamos mucho mejor. Nos damos cuenta de las cosas. Nos damos cuenta que nuestros compañeros adolescentes como nosotros no te lo van a decir así, ¿no? Pero adolescentes como nosotros al final se chocan contra las paredes, se lo terminan pasando mal, se lastiman, se maltratan. Y en cambio aquí, respirando al Espíritu Santo, inspirándonos en la gracia del Espíritu Santo, qué bien que vivimos, papá. Gracias. Gracias por tu fe. Gracias porque nos haces ver al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio. Espíritu Santo, ayúdanos a controlar en nosotros todas las fuerzas descontroladas. Todas esas actitudes que nos damos cuenta que sobran, que son consecuencia de nuestra debilidad y que entonces nos hacen en fondo débiles. Son fuerzas que nos hacen débiles, valga la contradicción, pero no es una contradicción, es real. Cuando uno se deja llevar por los ímpetus de la debilidad y no por el Espíritu Santo, termina mandándose macanas, termina hablando fuerte cuando tenía que hablar despacio, termina acelerando cuando tenía que frenar y frena cuando tenía que acelerar, ¿no? O sea, cuando tiene que decir se calla y cuando tiene que callar se habla. ¿Y por qué? Y bueno, porque no está el Espíritu conduciendo. Porque también es verdad que si el Espíritu nos hace hablar y nos hace hacer, también otras veces con la misma fuerza, pues nos llamará a esperar y nos dará la paciencia para darle tiempo a los demás y que vayan tomando sus decisiones. Porque también los otros lo necesitan y así como nosotros decantamos
con el Espíritu sus inspiraciones, tenemos que aprender a darle tiempo a los demás a que decanten. Ya le dije, ya está, no insistas. Que también es grande y tiene sus motivos. Y tiene que poder decidir con responsabilidad. Qué bueno es eso, ¿no? Porque el Espíritu Santo también, como Jesús, como Dios, no se impone y, como te decía hace un momento, sugiere y deja espacio a nuestra libertad. Nosotros, guiados por el Espíritu, por este Espíritu audaz, por este Espíritu que quiere que las cosas sucedan para el bien, también contamos con esa característica del Espíritu que respeta la libertad. Y que por lo tanto, te insisto, no se apura, no impone a los demás lo que quiere que suceda, sino que invita. El Espíritu invita. Y nosotros queremos invitar. Imitando al Espíritu queremos invitar a los demás. Ninguno de los santos, que evidentemente han respondido a las inspiraciones del Paráclito de sus corazones, se han sentido obligados. Bueno, nadie se puede hacer santo obligado, porque la respuesta de amor es siempre una respuesta libre. Cuando San Francisco de Asís, que de joven solo pensaba en fiestas y placeres, se despoja de todo y se pone a predicar el Evangelio, no lo hace obligado, no lo hace por una fuerza externa que le pone, no sé, digamos así, perdóname la caricatura, ¿no? El brazo en la espalda y dice, bueno, está bien, ya no puedo hacer otra cosa. Sino que abre su corazón al fuego del Espíritu Santo, se arrepiente de sus pavadas, de su pequeñez, de su egoísmo previo y abraza el ideal que el Señor le propone y se pone en marcha. Y así todos. No sé, podemos pensar también en Santa Catalina de Siena, que, como sabés, era una mujer iletrada, humilde, sencillísima, y terminó escribiéndole cartas a papas y a reyes y a obispos, y animándolos y diciéndoles que tenían que cambiar la situación. Pues así hizo falta. ¿Qué hizo falta? ¿O qué sucedió con ella? Que se dejó llevar por el Espíritu Santo, pero que respondió a las mociones del Espíritu Santo, con libertad, con generosidad, sabiendo lo que podía suceder, porque también, así como la escucharon, podría haber sucedido que o que la ignoraran, o que incluso la mandaran a apresar, etcétera, etcétera. Es cierto, que el Espíritu lo sentimos y nos mueve, pero también es verdad que nosotros podemos decir que no. Y de hecho a veces, perdón Señor, perdón Espíritu Divino, a veces también te decimos que no. Por eso, que en este juego de responder a Dios y de proponer a los demás, te decía, o estamos diciendo, ¿no? Con nuestras vidas, con nuestras palabras, que también crean y que también se entreguen al Señor, seamos muy respetuosos de su libertad. Y así como nos damos cuenta de ese juego del Espíritu en nuestra vida, que le demos espacio a los demás y que confiemos. El Espíritu Santo va a actuar y las personas no se van a resistir. No se van a resistir, digamos así, eternamente. Bueno, la gente puede resistirse un poco al Espíritu Santo, pero si hay perseverancia, si seguimos rezando por ellos, si no nos cansamos y los tratamos bien, al final el Espíritu siempre llega, siempre se abre camino. Son muy pocos los que se resisten plenamente a la gracia de Dios. Confiemos en esta fuerza del Espíritu Santo. Él transforma como nos transforma a nosotros. Seguimos transformando, Espíritu Santo. Seguimos transformando
para que entendamos muy bien que, y con esto voy acabando esta meditación, que somos hijos amadísimos, hijos predilectos. Acordémonos de lo que escribe San Pablo en la carta a los Romanos. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. ¿Ves? Quien llama a Dios Padre tiene paz. Quien confía y dice con cariño papá, papito, es que se sabe protegido por alguien que tiene una fuerza superior a la de los demás. ¿Verdad que los chicos, los hijos, saben que si los defiende su papá están seguros? O por lo menos se lo creen así, ¿verdad? Pues en nuestro caso, como el que nos defiende siempre es Dios, estamos seguros, por más que puedan pasarnos cosas que no esperábamos, por más que podamos enfrentar asuntos, dolores grandes, enfermedades, pérdidas, choques, lo que sea. Pero con el Espíritu que nos hace clamar Padre, estaremos siempre en paz, estaremos siempre fuertes, estaremos siempre seguros, estaremos siempre alegres, estaremos siempre sugiriendo y animando a que los otros sigan este camino de entrega, de aceptación y de anuncio de Dios y de la paz de Cristo. Bueno, terminemos. En la próxima meditación lo hacemos ya hablando con la Virgen, porque en la próxima meditación nos vamos a enfocar en la tarea que hace la Virgen en la iglesia, digamos. Pidámosle a ella que, como buenos hijos de Dios y como buena hija de Dios que ella es, nos marque el camino de la respuesta al Espíritu Santo y del presentar a todos esta gracia que nos hace transformar nuestras vidas y proponer que se la transformen todos siguiendo a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.